Hola, buenos días o buenas noches, depende de la hora que veas este particular vídeo. Mi nombre es Germán y este es el espacio Libros con Alma. Bueno, muchas veces no enseño libros específicos, pero comento cosas que nacen de libros, de lecturas y de reflexiones posteriores a estas lecturas. Hoy os voy a enseñar un libro que literalmente, y esto no es una metáfora lingüística, lo puede parecer obviamente, literalmente cambió mi vida. En un sentido obviamente muy positivo. Me dio un arma mágica. Bueno, yo lo considero así. No tiene nada que ver con Harry Potter, que es una historia fascinante por otra parte, pero no va por ahí. Este libro, luego os lo enseño, este es un libro pequeño, no es ningún tocho enciclopédico, ni es complejo de entender, al revés, es de una simplicidad casi infantil lo que pone y cómo lo pone, ¿no? Cómo lo expone más bien. El autor, un hombre, fallecido en el año 1986. Bueno, eso da un poco igual. Los legados, las obras, lo que uno manifiesta en la vida, pues es atemporal, ¿no? No muere y eso sigue, incluso crece, ¿no? Incrementa su capacidad, su objetivo. O sea, su capacidad de llegar al objetivo, que es de la divulgación y es cambiar las conciencias. Bueno, yo cuando era muy jovencito, ¿cómo pasa el tiempo para que uno diga esto, no? Pues me encontré en una situación particularmente compleja, delicada, incluso peligrosa, diría en ocasiones. No os voy a detallar nada porque, bueno, no viene a cuento ocupar minutos en una historia que solo me concierne a mí y a aquellos que lo vivieron conmigo. Pero os puedo decir que en aquel momento yo necesitaba una guía muy precisa porque estaba muy perdido. Y bueno, me jugaba un poco el cuello, en un sentido bastante literal. O eso es lo que a mí me parecía. Finalmente quedé sano y salvo de toda situación violenta o de toda agresión, pero ciertamente llegó este libro a mis manos sin haberlo pedido. Bueno, un contacto a través de un familiar que trabajaba para una persona. Esta persona, bueno, sin conocerme en persona, valga la redundancia, pues, bueno, tuvo este impulso generoso y extraño de hacerme llegar el libro, sin conocerme, un libro que yo no conocía, de un autor que no conocía, y unos principios que podía intuir pero que realmente no conocía. El libro me cambió, porque tras la lectura atenta del libro, un libro pequeño, sencillo de entender, muy sencillo de entender, que se publica actualmente, se puede encontrar, además muy barato, 10 euros, pero no creo ni que llegue a los 10 euros. Hoy en día es poco dinero para un libro. Más o menos, depende para quién. Este libro, a medida que lo iba leyendo, fue una revolución tremenda para mí, como lo fueron otros libros y otras experiencias, además de los libros. Pero este fue en particular muy importante porque fue el primer libro de los muchos que han pasado por mis manos, por mis ojos, por mi corazón y por mi cerebro, entre otras áreas de mi conciencia, la conciencia de cada uno, que todos tenemos un poco la misma constitución, todos tenemos las mismas posibilidades, tanto de cometer errores como de encontrar guías precisas, sea en forma de libros, de personas o de una profunda intuición, o una mezcla de todo. Pues este libro fue el primero que cambió mi vida. Han habido otros, posteriores, tremendos. Para mí los libros, no, como podéis imaginar con esta serie de vídeos, no son libros, solamente. Y el libro es este. Os lo enseño. El hombre a la conquista de su destino. Bueno, el autor del libro es este señor, esta foto. Bueno, típico ser humano, pues mayor, pelo todo canoso, blanco. Puede indicar sabiduría o puede indicar agotamiento. Pelo blanco. Bueno, el cabello tiene un lenguaje particular, ¿no? El color, la forma, la abundancia o la escasez. Hay diferentes lecturas. Hay muy buenos estudios que sobre este tema un día entraremos en varios vídeos de manera muy consistente y ciertamente muy interesante. La sintomatología, o sea, la lectura simbólica de los síntomas. Fantástico, fantástico. Y no se acaba nunca y nunca te lo aprendes bien del todo. Ni para los síntomas de uno ni para los síntomas de los demás. Bueno, este libro no es de medicina, no habla de síntomas, pero sí habla de algo que lo tenemos delante de las narices y que solemos ignorar con pasmosa frecuencia. Y es, bueno, eso tan comentado, archicomentado y el tan archidesconocido, que es la ley del karma. Pero explicado de una manera muy particular que merece mucho la pena y que a mí, particularmente, si que yo no tenga nada extraordinario o tenga algún don o tenga muchísima suerte, no. Simplemente, bueno, uno sintoniza con ciertas necesidades
en determinadas experiencias. Este libro cambió mi vida. Y desde entonces, y de un modo muy particular y muy consistente en el tiempo, pues 40, sí, aproximadamente 40, 41 años después, pues bueno, sigo ahí. Sí, no con el libro en concreto, sino con muchas otras lecturas, pero sigo con esa conexión con la información que suele ser algo más que datos puros o fríos, ¿no? Que también hay libros interesantes, puedan parecer aburridos a según quién, ¿no? Hay libros de matemáticas, por ejemplo, que son muy machacones, pero que tienen su belleza, ¿no? Si te lo explican bien, como de otras muchas cuestiones. En este libro, por ejemplo, El hombre a la conquista de su destino, de la colección Ediciones Prosbeta, con V, por ejemplo, fijaos aquí, el inicio, el primer párrafo del libro, que son capítulos, el primer capítulo se titula La ley de causa y efecto. Dice, desde el momento en que el hombre actúa, desencadena inevitablemente ciertas fuerzas que producen determinados resultados. Esta idea que relaciona la causa con el efecto está contenida originalmente en la palabra karma, aunque posteriormente karma ha tomado el sentido de pago por una transgresión cometida. El karma yoga es uno de los numerosos yogas que existen en la India, no es más que una disciplina que enseña al individuo a desarrollarse mediante una actividad desinteresada, gracias a la cual se libera. Bueno, hay muchísimo más, porque no he leído ni la primera página, he leído la mitad de la primera página. Bueno, incluso menos. Dos párrafos. Este libro os aseguro por experiencia, y lo digo por experiencia, no porque me lo parece o porque tengo tanta afinidad, y que la tengo, con la ideología de Ram, que es el nombre del autor y ha fallecido, del año 86 del siglo XX, que bueno, uno dice, bueno, claro, es normal, se hace publicidad. Bueno, en cierto modo todo es publicidad, ¿no? Cuando muestras tu afinidad con algo y lo dices claro, pues, ¿qué va a ser? Publicidad. Bueno, es mucho más que publicidad. Es inducir, es crear un proceso de ignición, como en la aeronáutica, ¿no? Os digo, este libro cambia la vida, y todos, casi sin excepción, de este buen hombre, que era una persona que tenía, bueno, unas cuantas cosas peculiares en su vida y en su actitud que merecen mucho la pena considerar. Os recomiendo encarecidamente su obra completa si fuera posible. Y si no, algunos de sus libros. Los hay estos pequeñitos y los hay unos que son un poco más grandes, algo más caros, pero aquí pagar dinero por esto te sale gratis. Aunque pagues dinero, te sale gratis, porque el beneficio supera tanto la inversión que a nivel empresarial prácticamente no te has gastado nada. Llegas a ignorar que te has gastado algo. Es decir, que has invertido un dinero en un libro, ¿no? Que además algunos de estos libros, pues bueno, puedes encontrar a alguien magnánimo, consciente y generoso que te lo regale. Como yo he hecho muchas veces y que también me han regalado a mí. Como pasó con un libro que voy a comentar en otro vídeo, un libro más voluminoso que este, muy curioso, que lo he leído obviamente entero para poder juzgar su contenido, titulado Un curso de milagros. Habrá mucha gente que lo conozca porque es un libro que tuvo en un determinado espacio de años, hace años ya, tuvo, bueno, cierto renombre el libro, como otro libro también muy denso y voluminoso, titulado El libro de Urantia. Urantia, bueno, que es la forma en que se denomina el planeta Tierra y sus habitantes desde una óptica, digamos, extraterrestre. Un libro que pretende ser un testimonio verídico, un informe veraz de todo lo ocurrido a todos los niveles desde el mismísimo principio de los tiempos. Fascinante, ¿verdad? Libro, por cierto, parcialmente utilizado por J.J. Benítez en algunas de sus curiosas obras, las cuales tiene muchas, autor que, por cierto, también recomiendo. Bueno, volvamos a Ram Mikhail Avanov, que es como se llamaba. Nació en Bulgaria el año 1900, si no recuerdo mal. Sí, 1900. Y bueno, falleció en el 86, entiendo que con 86 años ya cumplidos. Pero lo que ese hombre explicaba, porque esto es lo que él explicaba, no es lo que él escribía, esto es lo que él decía, una especie de macroconferencias que daba, multitudinarias que daba en determinados lugares, entre ellos diferentes poblaciones del sur de Francia, y claro, lo hacía en francés, obviamente, y luego, bueno, llegó un momento que gente cercana a él le dijo, oye, maestro, ¿por qué no se te graba lo que dices y luego esto lo transcribimos a texto y empiezas a divulgar tu sabiduría? Bueno, y así fue. Y en cuanto falleció, yo conocí a personas que lo conocieron en vida y estaba ya consciente de este movimiento cultural, digámoslo así, cuando falleció.
Y os digo que en aquel momento tenía 5 o 6 libros publicados, muy pocos, para todo lo que había dicho durante más de 50 años. Y resulta que, bueno, cuando falleció empezaron a salir muchos más libros, se hicieron muchas más traducciones del francés, de muchas más cosas que había dicho que no estaban publicadas. La colección suya empezó a aumentar exageradamente y, bueno, y a traducirlo en tropecientos idiomas. Y bueno, este fue uno de los primeros que estaba publicado ya en la época en la que Aunon Rame era un conocido desconocido, depende para quién. El hombre a la conquista de su destino. Y ya está. Os va a gustar, como todos los temas que os puedo traer aquí, siempre y cuando estemos, como tiene que ser, sintonizados, aunque sea mínimamente. Y yo, bueno, os agradezco, los pocos o muchos que estéis ahí, os agradezco la atención prestada. Recordad, El hombre a la conquista de su destino, de Ediciones Prosbeta. Para que lo encontréis. Lo encontréis y podéis gozarlo, barato, sencillo, explicado en un lenguaje tremendamente simple, pero, hijos míos, con una profundidad muy superior a muchas cosas que hoy circulan, que parecen muy importantes en las redes. Como esto, no hay. No hay en comparación. A ver, hay otros libros maravillosos, textos, artículos, también extraordinarios que no tienen nada que ver, pero que son de la era pre-internet. Qué curioso. Bueno, yo os lo dejo. Un placer, muchísimas gracias y bueno, ya está. Vídeo concluido. Hasta la próxima. Gracias.